Hola, buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo las noticias, los asuntos más importantes que han transcurrido del 9 al 15 de diciembre de 2024, pero desde luego no como suelen aparecer en la televisión o en la prensa tradicional, donde está todo lleno de distracciones y de asuntos triviales, sino al revés, enfocándonos en dar la información más útil y valiosa posible de cara a hacernos conscientes de aquellos intereses que ellos no quieren que seamos conscientes de ellos. Eh, y precisamente de eso quería empezar comentando, porque me estoy fijando que en España últimamente está la gente muy centrada en pequeñeces de corrupción de la mujer del presidente del gobierno y otros casos parecidos. Sin embargo, no veo demasiado interés por plantearse, después de lo que ha sucedido en Valencia, después de ver mm, cómo las fuerzas del Estado, incluyendo ejército, policía, bomberos, etcétera, han sido forzadas burocráticamente a una inacción o a una acción mucho más limitada de la que podrían haber ofrecido desde el primer momento y desde luego hasta el día de hoy, aún sigue siendo así en gran parte. eh, ¿Cómo no nos estamos planteando mm, reducir una gran parte de los impuestos que pagamos? Porque se está viendo claramente la ineficacia de ese sistema impositivo, de todo ese dinero que entregamos, que es nuestro y lo entregamos al Estado para que lo destine a qué. Si en casos críticos e importantes como este se ve que ese dinero no revierte en nuestro beneficio, eh, obviamente tiene que haber ciertos impuestos, pero eh, para pagar lo esencial, pero no para todo aquello que se está destinando o para que veamos que cuando se necesita no se invierte. Desde luego, deberíamos de estar planteándonos todos en España y muy seriamente una reducción en nuestro pago de impuestos muy, muy, muy importante. Pero claro, no, es mejor estar centrado en que si la mujer del presidente la van a meter en la cárcel o qué es lo que va a pasar, si le van a poner un brazalete como a Sarkozy o yo qué sé. Historias de estas que no van a ninguna parte, ¿no? Bueno, por otro lado, también quería comentar que en el anterior programa, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, comentamos que se había hecho una cumbre mundial del plástico para negociar su posible reducción en cuanto a su fabricación, al uso de plásticos desechables, prohibiciones, etcétera. Y en aquel vídeo pronosticamos que no se iba a llegar a ningún acuerdo ni a ningún tratado, porque mm, estos políticos no están para resolver asuntos de verdad, están para imponer unas agendas de control social y económico. Entonces, la reducción del plástico no solo no contribuye a sus agendas, sino que redunda en nuestro beneficio y va contra sus intereses. Por tanto, yo pronostiqué que no iban a llegar a ningún acuerdo y el mismo 1 de diciembre eh, en el país, efectivamente, se puede leer que los países no logran cerrar el tratado contra la contaminación por plástico y seguirán negociando en 2025. Ya, pero lo que tenemos que entender es por qué. Porque van a seguir insistiéndonos con la mentira de que el reciclaje de plástico es una solución que nunca ha sido y eh, la reducción del uso del plástico va totalmente contra sus intereses y es por eso que solo hacen un paripé. Bien, y dicho esto, vamos a empezar con la primera noticia.
La primera noticia dice, Stellantis y CAT, o sea, CATL, invertirán 4.100 millones en una planta de baterías en Zaragoza. Se refiere a baterías para vehículos eléctricos, ¿no? Bien, Stellantis y CATL son dos empresas muy importantes. Por ejemplo, Stellantis es una agrupación de empresas de vehículos que todos conocemos. Ni más ni menos agrupa a Fiat, Chrysler, así como al grupo PSA, que incluye Peugeot, Citroën y Opel, ¿vale? Todo eso es Stellantis. Por otro lado, CATL es la mayor empresa china de producción de baterías eléctricas en el mundo. Como vemos, empresas muy grandes a nivel mundial están, por alguna razón, escogiendo España y en particular Zaragoza para montar sus, sus centros de fabricación, ¿no? Por ejemplo, ya vimos en otros programas que, por ejemplo, Microsoft, Amazon y otras empresas grandes van a montar centros de datos en Zaragoza. Eh, Se suma a esto ahora una fábrica de baterías eléctricas importantísima. Eh, Como vemos, España está fuertemente involucrada en el tema de dar mucha fuerza al sector eléctrico en varios aspectos, en el sentido de fuentes de energía, vehículos, transporte, etcétera, ¿no? También la inteligencia artificial y demás. Entonces, a mí me parece bien que se hagan coches eléctricos y que, bueno, pues se dé a elegir a la población qué es lo que decida comprar. Si quiere vehículo eléctrico, si quiere combustión interna, perfecto. Pero es que esto no es lo que está pasando, sino que a través de una serie de leyes y de restricciones al vehículo tradicional de combustión interna, este se está tratando de restringir y de imponer el eléctrico de todas las formas posibles, ya sean las etiquetas que limitan el tráfico a los vehículos tradicionales, ya sea poner impuestos y dar ventajas a quienes cojan el eléctrico, o directamente, como pretenden hacer la Unión Europea, a partir de 2035 prohibir la fabricación de vehículos de combustión interna, ¿vale? Así como ir retirando eh, los vehículos que tienen ya años y que de hecho son los más autosuficientes, ¿no? Son aquellos que más duran y que uno mismo puede arreglar por sí mismo, si tiene un poco de maña. Bien, entonces, que no nos engañen, porque esto no es un mercado libre en el que tú puedes elegir uno u otro, sino que cada vez nos van a imponer más lo eléctrico. Por otro lado, tanto los centros de datos como las fábricas de baterías y todo esto requieren grandes cantidades de energía y en concreto los centros de datos requieren grandes cantidades de agua para sus sistemas de refrigeración. Em, Así que todo esto también va un poco en contra de la agricultura, ¿no? En concreto, una manera con la que pretenden justificar la imposición de este sector eléctrico tan potente, ¿no? Que está potenciando, es por el tema de la contaminación atmosférica. Fijaros esta noticia. La contaminación atmosférica sigue siendo el principal riesgo de salud para los europeos. Eh, Se ha creado, precisamente el 16 de diciembre, entró en vigor la nueva directiva de la Unión Europea sobre la calidad del aire, que pretende reducir esta contaminación, ¿no? Que, por supuesto, está muy bien, ¿vale? Porque según la AEMA, la Agencia Europea del Medio Ambiente, causa 240.000 muertes anuales. Bien, y esto se refiere principalmente a unas partículas
que se llaman PM2.5 y PM10. La PM significa materia particulada y 2.5 o 10 se refiere al tamaño de las partículas. Las que tienen un tamaño de 2,5 micras o menos pueden entrar al ser respiradas en el tejido pulmonar, mientras que las PM10 pueden entrar al tracto respiratorio superior y así pues ir agravando enfermedades y demás. Vale, entonces parte de estas partículas proceden de lo que se llama el carbono negro, ¿no? El carbono negro son de las PM2.5 y son emitidos pues al quemar madera, por ejemplo, al quemar en general cualquier combustible, ¿no? Ya sea biomasa, ya sea gasolina, carbón, madera, etcétera. Vale, entonces, bien, esta es una de las razones por las que pretenden reducir los vehículos de combustión interna también. Pero ¿qué sucede? Que si vamos a la Wikipedia del carbono negro, fijaros lo que dice. Los países desarrollados fueron una vez la principal fuente de emisiones de carbono negro, pero esto comenzó a cambiar en la década de los 50 con la adopción del control de la contaminación, ¿vale? Eh, y además, dice, en la actualidad, la mayoría de las emisiones de carbono negro provienen de países en desarrollo y se espera que esta tendencia aumente. Las mayores fuentes de carbono negro son Asia, América Latina y África. China e India juntas representan el 25 o 35% de las emisiones globales, ¿vale? Así que, como veis, precisamente los países europeos son de los que más se preocupan por reducir toda esta contaminación y demás. Por otro lado, ya hace tiempo se sustituyó en general lo que es el carburador de los coches, se sustituyó por el sistema de inyección y por el sistema de lo que son los catalizadores, ¿vale? Entonces, la combustión en los motores es muchísimo más eficaz desde entonces y los posibles contaminantes que se emitieran por el escape son transformados por el catalizador. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno son transformados en gas nitrógeno, que no es nocivo. Y los restos de hidrocarburos que no se han quemado, así como el monóxido de carbono, son transformados en CO2 y agua, que tampoco son nocivos para la salud. Así que, ya os digo, por ejemplo, hay otra noticia que aparece porque parte de la contaminación que pretende atajar esta directiva europea es las emisiones de amoníaco. El amoníaco efectivamente es un gas irritante y nocivo. Entonces, en una noticia de la SER, dicen que precisamente, que la noticia es de 2019, en la Universidad de Palencia se ha creado un proyecto que se llama Ammonia Trapping para que el gas amoníaco que es emitido principalmente por las granjas o por la fabricación de fertilizantes para la agricultura, ¿no? Con nitrógeno. Ese nitrógeno que procede de la urea, los orines de los animales o de los excrementos, sea capturado y así no sea emitido y transformado en amonios que puedan ser utilizados como fertilizantes. O sea, para que veáis que precisamente España y Europa es de donde más nos preocupamos. Entonces, eh, lo que os quería plantear es por qué hay unos intereses de si nosotros somos de los que menos emitimos en el mundo, estos contaminantes, y
precisamente nos preocupamos mucho por buscar alternativas y por reducirlos aún más, porque hay unos intereses espúreos por eliminar tanto el vehículo de combustión interna como lo que es la ganadería y la agricultura. Hay un interés muy fuerte por destruir esos sectores. Por ejemplo, si vamos a un enlace de Ecologistas en Acción, por cierto, las organizaciones ecologistas son de las más involucradas en potenciar la destrucción de estos sectores, ¿vale? Que nos aportan autosuficiencia. Fijaros, Ecologistas en Acción en 2013 ya protestaba de que un plan, una medida, una ley de calidad del aire que se hizo en 2013, el Plan Aire, Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, decían que era totalmente ineficaz y que esas medidas rara vez se iban a poder poner en práctica a menos que, fijaros, no se acompañase con medidas nítidas de restricción del uso del coche, ¿vale? O sea, fijaros que todo esto va encaminado a limitar el uso del vehículo particular, ¿vale? Que obviamente todos sabemos que nos da autonomía y autosuficiencia. Eh, Así como toda esta agenda climática y todas estas medidas que quieren poner en marcha también son para restringir los coches particulares. Si vamos también a una página de Greenpeace, está referida al tema del amoníaco, fijaros lo que dicen, que es inadmisible y vergonzoso que España siga aumentando las emisiones de amoníaco. Y dice, podemos pensar en soluciones mágicas, pero la única forma de reducir drásticamente las emisiones y otros contaminantes originados por la ganadería es frenando de golpe la expansión de la ganadería industrial y reduciendo la cabaña ganadera. Greenpeace exige una moratoria estatal inmediata a la ganadería industrial. Claro, pero fijaros que estas organizaciones ecologistas, aunque dicen estar en contra de los mayores empresarios del sector, en realidad están a favor de grandes empresas y grandes multimillonarios, porque solamente las grandes empresas van a poder tener suficiente capital para poder afrontar los gastos que conlleva cumplir todas estas normativas, mientras que los pequeños agricultores y ganaderos se van a arruinar, y como estamos viendo. Y además se posicionan a favor de, por ejemplo, empresas de carne sintética y otras que cada vez ponen nuestra alimentación en manos de laboratorios y en manos artificiales, ¿no? Que nos conducen a una alimentación artificial. Es paradójico pensar que estas organizaciones supuestamente ecologistas están en favor de estos intereses, pero realmente es así. Bien, la siguiente noticia, eh, bueno, me ha parecido un poco así, triste, un poco, porque dice, el Premio Nobel de la Paz pide la abolición de las armas nucleares ante la amenaza rusa y aparecen tres ancianos que sobrevivieron a los bombardeos, vamos, a la masacre que hizo Estados Unidos al lanzar bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki sobre la población civil japonesa. Y entonces estos tres ancianos están preocupados por el posible potencial de las armas nucleares actualmente, por Rusia. También están preocupados por Israel, que lance armas nucleares sobre Gaza, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? Yo lo que veo es que las armas nucleares hoy en día son como una salvaguarda para los países. Estamos en un mundo en el que si no tienes armas nucleares, es muy fácil que seas invadido para intereses espúreos, ¿no? Y nocivos. Eh, Aquel país que quiera defender intereses diferentes a los que imperan en el mundo en general,
a los que imperan en la globalización, si no tiene armas nucleares, va a ser fácilmente invadido. Entonces, bueno, también me ha parecido interesante que esta noticia dice que son en el mundo 9 países los que tienen armas, bombas nucleares, ¿no? En concreto son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, ¿vale? Son esos 9, parece ser. Entonces, bueno, pues exigen que respeten el Tratado de No Proliferación y demás, pero obviamente pues hay países que están aumentando aún más sus armamentos. Pero al final es por eso. Unos, porque quieren imponer intereses y agendas a otros países y otros porque no ven otra manera de defenderse. Es así de triste que el mundo sea así, pero es así el mundo que vivimos. Hoy en día, en un mundo ideal, no habría armas nucleares, pero en el mundo que vivimos es ingenuo pensar que vayan a desaparecer. Bien, y de hecho la siguiente noticia tiene que ver, porque dice, el ejército israelí aprovecha la caída de Al-Assad para atacar instalaciones nucleares de Irán. Lo interesante de esta noticia es que dice que Israel, desde que ha caído Al-Assad en Siria, está atacando todas las bases militares de Siria. Mm, lo justifica, ¿vale? Todos los sistemas de antimisiles, radares, armamento, etcétera. Y dice Israel que ha alcanzado la superioridad aérea en Siria, o sea que ya puede moverse libremente por Siria como quieran, ¿vale? Eh, evidentemente, eh, los que han dado el golpe contra Bashar al-Assad son favorables a Israel, son en verdad agentes de Israel o de los judíos, porque pensad que desde un inicio, desde que Estados Unidos comenzó a financiar a los muyahidines de Afganistán en esa guerra afgano-soviética, ¿no? Que es parte de la Guerra Fría. Desde entonces, todos estos grupos yihadistas eh, han estado al servicio de los intereses de Israel y por extensión de Estados Unidos, porque Estados Unidos, tanto política como económicamente y a otros niveles, al fin y al cabo está controlado por personas judías que al final van a apoyar a Israel, evidentemente. Por tanto, eso explica el apoyo de Estados Unidos a Israel independientemente de qué candidato salga en las elecciones. Eso es indiferente en este caso. Bueno, entonces, eh, fijaros que algunos piensan que es justificable que Israel eh, ataque a Siria o ataque a Irán, porque piensan, y en realidad, o sea, obviamente es cierto que es países, por ejemplo, Irán, Hezbollah, así como los hutíes de Yemen, son yihadistas, bueno, yihadistas, son islamistas que imponen la Sharia a su población. Y la Sharia todos sabemos que no es buena, es un auténtico horror. Pero sin embargo, esas personas deberían de entender también la otra parte, que es que Israel ha estado utilizando a grupos terroristas para destruir y desestabilizar los países que no eran islamistas o no eran, por lo menos que no imponían la Sharia, y que eran países prósperos como Siria, Irak o Libia en 2011, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, Israel se justifica en que Hezbollah puede coger armas que eran del gobierno sirio para atacar a Israel. Y en eso justifica estar atacando la frontera del Líbano, así como a Siria, y lanzar ataques contra Irán.
Pero quizás los que ven en esto que esto está bien o que es justificable, no se dan cuenta, y no entiendo por qué, de que Israel está causando un auténtico genocidio en Gaza. Si vamos a la página web de la ONU, lo podemos ver. Dice, un año de masacre y décadas de sufrimiento y ocupación. ¿Vale? Dice, desde hace un año las cifras del terror se han ido amontonando en Gaza. 41.698 personas han sido asesinadas en la franja, más de 11.000 son niños, 96.625 personas heridas y 1,9 millones de desplazados, personas cuya vida ha sido destrozada y sumida en una profunda incertidumbre y trauma. O sea, pensad que Israel no solo es un pobre país que está defendiendo, es un país muy agresivo y que está causando un genocidio terrible, ¿vale? Entonces, tan malo es lo que haga Israel como lo que hagan otros países como Irán o como hace Hezbollah atacando a Israel en defensa de Gaza, porque esa región, desde que se creó el Estado de Israel, lleva en un bucle infinito de ataques y contraataques. Y es así como hay que verlo. No como que hay un bando bueno que es Israel que se está defendiendo, ¿no? Israel es un Estado muy agresivo. Si veis lo que está haciendo en Gaza y otras muchas acciones que emprende. Además de su apoyo a la desestabilización de esos países como Siria, Irak o Libia, o Líbano, que ahora están mucho peor de como eran hace mucho tiempo. Bien, por otro lado, otra noticia de The New York Times dice, ¿cómo gobernarán Siria los rebeldes? ¿No? Esos rebeldes, ¿no? Esa palabra falsa que se utiliza. Dice, su pasado ofrece pistas. Entonces, bueno, ofrecen una visión de estos, los actuales gobernantes de Siria, pues como que son gente bueno, que provenían del yihadismo, de Al-Qaeda, de Al-Nusra y demás, pero que ahora pues se han moderado, que, en fin, que son gente con iniciativa económica, dialogantes y demás. Y la verdad detrás de esto es que se les permite estar y se les defiende tanto en la prensa, que se ofrece una buena visión de ellos, como la televisión y demás, porque son favorables a Israel, así, ni más ni menos. Y si no lo fueran, serían condenados como auténticos enemigos de la humanidad. Esa es la realidad. Y esa es la razón de que, a pesar de que oficialmente, supuestamente, Estados Unidos les considera de los terroristas más buscados del planeta, pues mira, sigan ahí, incluso la propia prensa estadounidense ofrezca un punto de vista sobre ellos bastante positivo. Y bueno, ya para terminar, la última noticia me ha parecido muy curiosa porque dice, si el universo ya es infinito, ¿cómo es posible que esté en expansión? Y la verdad es que la pregunta tiene mucho sentido. Efectivamente, si es infinito, no podría expandirse, ¿no? No podríamos concebir que hubiera un límite más allá. Vale, entonces, claro, ahí entra en una contradicción. Mm, a ver, desde mi punto de vista, eh, la teoría del Big Bang, ¿no? De que todo estaba, todo estaba muy concentrado y empezó a expandirse. Nadie puede explicar por qué. Y a pesar de que esto, en teoría, está avalado en algunos datos astronómicos, ¿no? Que descubrió Hubble, por ejemplo, que descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras, ¿no? Por el corrimiento al rojo y demás, o por la radiación cósmica de fondo. Sin embargo, yo creo que nuestro conocimiento del universo, evidentemente, es mm, muy, muy, muy escaso en comparación con lo que pueda ser real. Es algo que se nos queda demasiado grande desde el punto de vista científico, que está muy bien que se hagan hipótesis, pero claro, nos embrollamos en miles de teorías, ¿no? La teoría de cuerdas, que menciona varias, ¿no? La teoría, la cosmología de Branas,
la teoría de la gravedad cuántica de bucles y muchas otras, ¿no? Los multiversos y demás. Y bueno, yo me inclino a pensar que el universo es algo mucho más estable y que quizá nos podemos basar en algo que todos vemos día a día, ¿no? Todos vemos que las personas nacemos, y luego morimos, volvemos a nacer. Lo mismo ocurre con los árboles, con los animales, con los ríos, el ciclo del agua. Ocurre con las estrellas, con las galaxias. O sea, todo en el universo le sucede esto. Es un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Quizá el universo sea en conjunto así. Quizá la noción del tiempo no sea real, sino que todo sea un ciclo eterno de cambio, de muerte, renacimientos y, y no existe el tiempo como tal, lineal, de pasado a futuro, como lo concebimos, sino que todo sea una espiral, un, un instante eterno en el que todo va cambiando. Y bueno, pues aquí dejo esta reflexión. Espero que os animáis a debatir, que os suscribáis y que apoyéis este canal. Y porque desde luego han quedado muchos puntos en el tintero y, y muchas posibles opiniones sobre todos estos interesantes y complejos asuntos. Y bueno, pues nada, saludos, nos vemos en el próximo vídeo.